12. ¿Y quiénes tenían que dar el diezmo? Los pobres no tenían tierras ni ganado, por tanto no estaban obligados a dar el diezmo. Jesús era pobre, 2 Corintios 8:9. Procedía de una familia pobre. Cuando sus padres van a Jerusalén para presentarle en el templo y ofrecer un sacrificio para su purificación, ofrecen 2 tórtolas, el sacrificio de los pobres, en vez de un cordero de un año. Levítico 12:8, Lucas 2:24. Por tanto, Jesús no diezmó porque no tenía tierras ni ganado. Eran los agricultores y ganaderos que poseían tierras y suficiente ganado quienes diezmaban de todo lo que producían. ¿Qué es el diezmo moderno según el hombre? Hoy día existe la ley del diezmo moderno, el cual consiste, según estas instituciones religiosas, en dar el 10% de todo lo que entra en su bolsillo, de cada cosa que te regalan, además de pedir primicias, votos, mis años al Señor y otras formas de recolectar dinero, los cuales no aparecen en la palabra de Dios, ni antes de la ley, ni bajo la ley de Moisés, ni en los días de Cristo, y bajo el ministerio de Pablo y la iglesia primitiva, no encontramos evidencias de que el diezmo sea en dinero, o joyas, o cualquier cosa de valor, o que los apóstoles lo hayan exigido. Esto no tiene sustento bíblico. Como dijo el apóstol Pablo, luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Romanos 3:31. Confirmar la ley significa que ella permanece como tal, inmutable e incambiable, pero ella no puede cambiar una conciencia o justificar a nadie. Por eso Pablo termina diciendo, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Romanos 3:28. Y Dios nos advierte, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos del Señor vuestro Dios, que yo os ordeno. Deuteronomio 4:2. La ley de Moisés sigue siendo la misma como tal, y aunque no esté en vigencia para el creyente, no la debemos cambiar a nuestro favor como muchos lo han hecho. Estas instituciones religiosas recurren a textos de la Biblia acomodando a su antojo y manipulan la palabra para infundir terror, miedo y culpa al creyente incauto y poder sacarle su dinero de esta forma. Diezmo por amor, las primicias al Señor, mis años al Señor, el doble diezmo, siembra las cosas de más valor que tengas, votos, entre muchas más, pero todos con un común denominador, dinero. Y si no cumplen, entonces la frase célebre, les cae la maldición de Malaquías 3:9, y así contradecir o echar por tierra el sacrificio de Cristo, el cual nos redimió de dicha maldición. ¿El Señor Jesús enseñó a dar el diezmo en el antiguo pacto? No. Pero sí les recalcó la hipocresía de los fariseos, pues ellos se jactaban que eran guardadores de la ley, pero la infringían en otros puntos. El Señor Jesús estaba hablando a los escribas y fariseos. Jesús todavía no había establecido el nuevo pacto. Por tanto, estos hombres vivían según los mandamientos del antiguo pacto, y ya hemos visto que bajo el antiguo pacto había que dar diezmos y todas las demás reglas y leyes de la ley de Moisés. Por eso les habla del diezmo en alimentos, sin dejar de hacer lo otro, pues él estaba aún bajo la ley. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Mateo 23:23. ¿Qué debe dar la iglesia y cómo? Estando bajo el nuevo pacto, la iglesia primitiva no diezmó ni usó nada de la ley para sustentarse económicamente o para ayudar a los hermanos. Lo único que está vigente es la ofrenda voluntaria o siembras, que se dan con total libertad, con toda generosidad, sin oprimir
a su hermano, como lo dice muy claro la palabra. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad, y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. 2 Corintios 9:5. ¿Qué sucede con los que dependen de la ley? Hay algo muy curioso sobre el diezmo iglesiero, y es que todo lo que demanda la ley de Moisés, normas, preceptos y leyes, ¿por qué solo tomaron el diezmo y desecharon lo otro? Pablo toma como ejemplo la circuncisión y dice: He aquí yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Sean diezmos, días de reposo, primicias, etc., el creyente queda bajo maldición, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Gálatas 3:10. ¿Por qué el Señor Jesús no cobró ni pidió diezmos a la iglesia? Porque Él no venía de la tribu de Leví, ni era levita, pues solo estos podían cobrar los diezmos de la tierra. Además, el Señor Jesús vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés referente a su sacerdocio. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Hebreos 7, 11 al 28. La ley fue abolida en el madero junto con los diezmos. El diezmo pertenece a la ley de Moisés, que es el viejo pacto, débil, inútil, imperfecto, un ministerio de muerte, que fue abolido con la muerte del Señor en el madero. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Romanos 10:4. Esto incluye todo el sistema de obras dicho por Dios a Israel. El pacto de la ley no es un menú donde uno puede escoger lo que más le gusta. Tampoco se puede mezclar uno con otro como quien hace un cóctel de bebidas. No puedes cumplir una cosa y dejar otra, porque te haces culpable de todo lo demás. Santiago 2:10. Exhortación de Pablo a la iglesia en general. Escúchenme, yo Pablo les digo que si ustedes se someten al rito de la circuncisión, Cristo no les servirá de nada. Quiero repetirle a cualquier hombre que se circuncida que está obligado a hacer todo lo que manda la ley de Moisés. Ustedes, los que buscan quedar libre de culpa cumpliendo la ley, se han apartado de Cristo, se han separado del amor de Dios.
Gálatas 5:2. De la misma manera, si nos sometemos a la teoría del diezmo, Cristo no nos sirve para nada. ¿Por qué le dices no al día de reposo y al diezmo sí? Pablo está tan molesto con los que han querido mezclar la ley de Moisés con el nuevo pacto que les aconseja que en vez de cortarse el prepucio solamente se mutilen, pidiéndole a los creyentes que traigan sus diezmos al alfolí y que Dios les va a abrir la ventana del cielo. El muy cacareado pasaje de Malaquías 3:10. Estamos mezclando el viejo pacto con el nuevo y anulando la sangre de Jesús. ¿Quién te enseñó que un cristiano tiene que diezmar, circuncidarse o guardar el día de reposo? Pablo le decía a los Gálatas, insensatos, y al apóstol Pedro, hipócrita, por querer volver a la ley de Moisés. Insensatos, ¿quién los embrujó? En nuestra predicación hemos mostrado ante sus propios ojos a Jesús crucificado. Solo quiero que me contesten a esta pregunta. ¿Recibieron ustedes el Espíritu de Dios por obedecer a la ley de Moisés o por haber creído en el mensaje que oyeron? ¿Tan necios son ustedes que habiendo comenzado con el Espíritu quieren ahora terminar con esfuerzos puramente humanos? Gálatas 3:1. La influencia de la ley había sido tan fuerte que hasta el apóstol Pedro estaba confundido y se había dejado influenciar por el grupo de Santiago, que insistía en guardar la ley de Moisés. Pablo los llama fanáticos de la circuncisión o judaizantes. El sacerdocio no es transferible, como nos enseñaron durante mucho tiempo. Ninguna institución te puede condenar ni salvar. Solo la sangre preciosa de Jesús salva. Ustedes saben muy bien que el costo de esa salvación no se pagó con cosas corruptibles, como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Pero si alguien les anuncia un mensaje de salvación distinto del que les hemos anunciado, maldito es. Gálatas 1:8. Resumen. Dios hizo dos pactos, uno con el pueblo de Israel llamado el pacto de la ley, que culminó en el madero, y el otro, el pacto de la gracia, con su Hijo Jesús, el Mesías, el cual está vigente. El pacto de la ley exige obediencia total, de lo contrario, maldito eres. El pacto de la gracia es provisión en Cristo Jesús para que todo se base en la fe. Dios justifica a Abraham por la fe que tuvo y no por las demás obras que hizo, de ahí que es el padre de la fe. El diezmo de la ley eran alimentos, se daban cada año, era para los levitas y los más necesitados. No era dinero, por lo tanto no es bíblico. Ya no vivimos bajo la ley o el sistema de obras basados en normas, reglas y preceptos. Ahora vivimos bajo el nuevo pacto de la gracia basado sobre mejores promesas a través de un solo mediador, Jesús el Mesías. El alforí era un granero o almacén donde se guardaba alimentos. El diezmo, ni antes de la ley ni bajo la ley, fue en dinero, ni fue ley o norma para Abraham o Jacob, pues ellos estaban amparados por la promesa de Dios que les iba a bendecir por encima de sus obras, y fueron justificados por su fe exclusivamente. La ofrenda voluntaria sí está vigente, pues ahora bajo la gracia cada uno da como proponga en su corazón. La iglesia primitiva nunca exigió dinero y mucho menos utilizó diezmos para recoger fondos monetarios o tener terrenos. Ellos daban con libertad y generosidad. Ningún apóstol o miembro de la iglesia primitiva basaron su fe en guardar algunas obras de la ley o someterlos a dar diezmos o primicias. Al contrario, rechazaron a los judaizantes que querían hacerlos circuncidar para que fueran salvos. Hechos 15, 1-12, Gálatas 5, 2. El Señor Jesús no enseñó el diezmo o cualquier otra norma de la ley a su iglesia, pues él no era levita, ya que venía de la tribu de Judá. En Malaquías el profeta hace una exhortación a la nación de Israel, que no estaba diezmando y por lo tanto le esperaba la maldición por su desobediencia. El devorador era una especie de langosta que atacaba los cultivos y siembras. Deuteronomio
28:42. El sacerdocio de Cristo es superior a cualquier otro sacerdocio, pues es celestial, inmutable, perfecto, que no tiene fin de días, ni necesita de cosas terrenales, pues entró al verdadero tabernáculo en los cielos. La ley mosaica tuvo su fin en el madero, por lo tanto no debe ser mezclada con la gracia, porque entonces hacemos vano el sacrificio del Mesías. El pacto que Dios hizo con Israel fue imperfecto, y esto debido a la debilidad en la carne del hombre, Romanos 8:3, mientras que el pacto hecho en Cristo es perfecto, pues no fue hecho en la carne, sino en el Espíritu, a través del Mesías, 2 de Corintios 3, 7 al 9. Por lo tanto, mi salvación es segura y mi justicia perfecta, hecha en Cristo Jesús. Las riquezas de Israel eran terrenales, mientras que las de la Iglesia son celestiales y eternas. El apóstol Pablo nos da el mejor consejo, y es vivir por fe, bajo la infinita y misericordiosa gracia de Dios, y no volver al sistema de obras, la cual nos desliga de Cristo. Pablo nos exhorta a que no hagamos vano el sacrificio de Cristo, haciendo obras tales como circuncidarse, guardar el día de reposo, diezmos, primicias o cualquier clase de obra de la ley, pues esto ya es perversión. La ley como tal permanece incambiable y sigue siendo la misma, mas ninguno será salvo por ella, pues ningún pecador la puede cumplir al 100%. Dios nos hace aceptos por medio de creer en su Hijo, el Señor Jesús, por el don de la fe que Él mismo nos da. Ningún mandato de la ley, sea precepto o norma, puede estar por encima del sacrificio de Cristo, pues todo fue pagado en el madero. Consumado es, dijo el Señor Jesús. La gracia del Señor Jesús, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén.